La inflación de los Estados Unidos de América cae por debajo del 3,5%, que es menor a lo esperado por los mercados. Gracias a este dato positivo y esta bajada de la inflación, estamos viendo a un Bitcoin con una subida muy fuerte en un corto plazo y el resto de criptomonedas también subiendo en un corto plazo. Pero nos tenemos que hacer ahora mismo dos preguntas. La primera pregunta, ¿esta inflación se va a poder mantener a lo largo del 2026 o simplemente es una pequeña bajada de la inflación en este mes de julio? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la segunda pregunta es, bien, ¿esta inflación que tenemos actualmente en los Estados Unidos de América nos va a llevar sobre todo a un julio alcista? Pero de cara a agosto y septiembre volveremos a ver caídas y volveremos a ver nuevos mínimos, porque lo que está claro es que la inflación sigue estando muy alta. Como digo, el objetivo de la inflación por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos es el 2%. Por lo tanto, todavía queda mucho trabajo y esta pequeña caída del dato de la inflación, como digo, no es un salvavidas y simplemente va a ser una pequeña subida que puede preparar muchas trampas. Y si piensas que gracias a este dato va a cambiar todo, que gracias a este dato vamos a ver una nueva tendencia alcista, probablemente estés muy equivocado, porque actualmente el mercado puede buscar nuevos mínimos de cara al mes de agosto. Así que vamos a analizar todos estos datos. Vamos a analizar también los ETFs de Bitcoin al contado que siguen y continúan registrando ventas a pesar del dato de la inflación y veremos a ver hasta qué punto podría rebotar Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana en un corto plazo, hasta dónde podría subir, y por otro lado, después si volvería a caer de nuevo para buscar un nuevo mínimo y cuál sería ese nuevo mínimo que podríamos buscar en el mercado de las criptomonedas. Así que te recomiendo 100% que te quedes hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar todo y necesitas saber qué hacer con la información que te voy a dar en este vídeo, sobre todo porque si vemos subidas en el mercado y tú decides comprar, probablemente te puedas quedar atrapado. Y antes de comenzar, como siempre, ya sabéis que me gustaría un montón que te suscribas al canal si no estás suscrito y que le deis un buen like a este vídeo. Así que dicho esto, vamos allá. Aquí tenemos el dato donde dice que la inflación de los Estados Unidos cae al 3,5% por debajo de lo esperado. Aún así, vemos obviamente que la inflación sigue estando muy disparada. El objetivo de la Reserva Federal es el 2%. Y estamos muy lejos todavía de ese 2% y queda mucho año por delante. Veremos a ver si de verdad vamos a ver una caída de este dato de la inflación continuada, lo que nos queda en este año 2026, o por el contrario, la Reserva Federal va a tener que tomar medidas drásticas que pueda hacer que el mercado se desplome de forma agresiva. Dicho esto, fijaros, vamos a comenzar también, tenemos que tener muy en cuenta lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, lo que está ocurriendo, como digo, en Irán, porque ya veis, la guerra iba a durar 2, 3, 4 semanas como máximo, llevamos ya meses de guerra. El presidente Trump está muy serio sobre cobrar un peaje del 20% a los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz. Esto, de forma inevitable, va a hacer que el petróleo se vuelva a disparar y por lo tanto podemos ver un resentimiento en el mercado tradicional que nos pueda llevar también a posibles caídas en un futuro, ¿vale? En un corto plazo, como digo, es un planteamiento que está haciendo Donald Trump, pero lo que tenemos que entender de todo esto es que Donald Trump no controla la situación del estrecho de Hormuz. Está intentando poner sobre todo un paso, una vía libre para que esos barcos consigan transitar el estrecho de Hormuz, pero Irán no se lo está poniendo muy fácil, la verdad. Y esto obviamente pues va a seguir con escalada, hasta que finalmente pues esta guerra pueda durar incluso años. Ya veremos cómo avanza, porque ya veis que la guerra entre Rusia y Ucrania ya llevamos años desde que se inició los primeros ataques y veremos a ver si no tenemos una guerra también larga y continuada en Irán, en Oriente Medio, que bueno, ya sabéis que esto no es muy positivo para los mercados. De hecho, es tan así que fijaros que por parte de los ETFs de Bitcoin al contado todavía seguimos con mucha venta. No hemos visto todavía en un corto plazo una compra continuada de los ETFs de Bitcoin al contado. Todavía hay mucho miedo en estos ETFs y de hecho cada vez que vemos algún tipo de subida mínima, aunque sea en Bitcoin, vemos que las ventas se disparan para capitalizar esas ventas, ¿no? Y retornar ese dinero en estos ETFs de Bitcoin al contado. Por lo tanto, ojo, porque de momento en estas subidas que estamos viendo, los ETFs de Bitcoin al contado no acompañan, no ven todavía
la opción de compra en un corto plazo a través de estos ETFs de Bitcoin al contado. Por otro lado, ya a nivel más de mercado tradicional, tenemos IBM, la gran tecnológica, que se desploma un 25% en la apertura de Wall Street tras reportar ganancias inferiores a lo esperado. Y claro, tenemos ahora mismo pues un mercado subiendo, un mercado ahora mismo empujando al alza liderado por Bitcoin y por Ethereum, que lleva más de un 5,73%, pero por otro lado tenemos la otra cara donde vemos también a un petróleo bastante disparado en el día de hoy, aunque bueno, hemos tenido algo de subida y ahora estará recuperando de nuevo con esa caída, donde nos encontramos al petróleo por encima de la EMA de 200. Si la vela diaria se cierra y se mantiene de forma alcista, verde, por encima de la EMA de 200, podríamos ver una subida de nuevo continuada en lo que viene siendo el petróleo, que nos pueda llevar también a nuevas caídas en los mercados. Como digo, si se sigue disparando de forma muy agresiva el petróleo. El petróleo es clave, daros cuenta que todos los servicios, todos los productos traen o vienen del petróleo, y si el petróleo sube va a encarecer absolutamente toda la cadena desde principio a fin. Esto también nos puede meter algo de miedo en el mercado. Básicamente, a nivel de resumen, para que entendáis lo que esperamos en el mercado, lo que esperamos actualmente, sobre todo en Bitcoin, es que podamos ver algún tipo de recuperación en este mes de julio, ¿vale? Donde podamos incluso en el precio de Bitcoin una subida hasta la EMA de 200, donde vayamos a buscar la zona de los 73, 74 en el precio de Bitcoin, como digo, y a partir de aquí incluso tener un rechazo en esta EMA de 200 y continuar con la tendencia bajista, porque actualmente, aunque estemos viendo subidas muy pequeñas, no es suficiente, ¿no? Ni mucho menos para cambiar la tendencia. De hecho, para poder cambiar la tendencia de Bitcoin alcista, deberíamos intentar romper la EMA de 200, que es el objetivo que tenemos para intentar buscar una confirmación del cambio de tendencia alcista en el precio de Bitcoin. Actualmente, desde luego, lo que estamos viendo es una acumulación en el RSI del 50% en temporalidad diaria en el precio de Bitcoin, donde actualmente sí estamos viendo una pequeña subida, que fijaros, también tenemos aquí un techo ahora mismo en la zona de los 64.270, que veremos a ver si conseguimos romper este techo, pero en cambio, por ejemplo, Ethereum sí que ha tenido una ruptura con bastante volumen y probablemente Ethereum sí que continúe buscando este movimiento alcista en un corto plazo, si se consolida también esta vela diaria por encima de la zona de los 1850. Hay que vigilar muy de cerca Ethereum, porque si cerramos, insisto, por encima de estos máximos de aquí, podemos incluso buscar algo más de movimiento alcista en el precio de Ethereum en los próximos días. En cambio, XRP lo tenemos por aquí, vemos también una subida donde veníamos de una divergencia alcista confirmada desde la zona prácticamente de sobreventa, que nos daba ya información de que probablemente íbamos a ver una reversión del precio en temporalidad de 4 horas, mientras que también en temporalidad diaria pues tenemos esa divergencia alcista que tenemos actualmente desde la zona de sobreventa. Aún así, el volumen es muy pequeño, veremos a ver cuánto más se desarrolla esta subida en un corto plazo. Sí que es cierto que, por ejemplo, criptomonedas como C, que están subiendo más de un 7,33% en el día de hoy, pero en general, bueno, estamos viendo algo de subidas y sobre todo tenemos que ver una ruptura con fuerza, una ruptura con volumen del precio de Bitcoin para que pueda arrastrar a nivel alcista al resto de criptomonedas para intentar buscar un movimiento alcista mucho más fuerte. Actualmente, lo único o lo que podemos esperar en el precio de Bitcoin en un corto plazo es que podamos tener o que este rebote se profundice durante este mes de julio y esto nos pueda llevar al doble techo de la zona de los $67.000, que sería estos máximos que tenemos aquí dibujados. Para estos máximos de aquí podríamos ver ese rebote en el precio de Bitcoin, que nos llevaría también a la zona de sobreventa en el precio de Bitcoin. Incluso podríamos tener algo más de volumen, pero desde la zona de sobreventa en Bitcoin, intentando buscar una confirmación de divergencia bajista, yo mi planteamiento sería de nuevo buscar posiciones en short, posiciones en corto para continuar con la tendencia. Recordar que nuestro objetivo, por lo menos nuestro objetivo de trading que hacemos como siempre en la comunidad de XZ Traders, es intentar operar a tendencia, ¿vale? Intentar buscar, como digo, operaciones lo más posible a tendencia.
Y actualmente pues la tendencia continúa siendo pues bastante bajista. De hecho el volumen que estamos registrando, si ponemos aquí el volumen medio para hacer un cálculo de cómo está evolucionando el volumen en los días anteriores, fijaros que la media es bastante baja. Ya no es que haya volumen vendedor, es que tampoco hay volumen comprador. Y cuando hay volumen cuando hay volumen vendedor se duplica o se triplica para continuar con el impulso bajista, y es lo que deberíamos esperar en las próximas semanas, ya probablemente más de cara al mes de agosto, donde volvamos a ver otra vez que se duplica o se triplica el volumen vendedor para continuar con el movimiento bajista en el precio de Bitcoin. Además de esto, si nos fijamos en el mercado tradicional, fijaros que el SP500 continúa bastante alcista, de hecho está prácticamente en máximos históricos, esta zona de los 7.626 dólares en el índice del SP500. Por otro lado, el Nasdaq, que vemos algo de recuperación también en un corto plazo, que no es una recuperación la verdad que muy agresiva. El oro, que también se tiene una pequeña recuperación, la plata con una subida de un 3%, y sobre todo tenemos a Strategy, que es lo que estábamos trabajando en el vídeo anterior, que estamos viendo un rebote en Strategy que nos podría llevar a estos mínimos, o incluso a estos mínimos, donde el precio de Bitcoin ya sabéis que está completamente pareado con Strategy, y podríamos ver lo que viene siendo un rebote en Strategy que nos lleve a la zona de los 100 dólares o la zona de los 116 dólares, para a partir de aquí continuar con la tendencia bajista de Strategy, y que también probablemente va a arrastrar al mercado de las criptomonedas hacia la baja. Y por último, si nos vamos a SpaceX, pues bueno, SpaceX tenemos la noticia que la teníamos por aquí. Aquí está, que SpaceX de Elon Musk alcanza un nuevo mínimo posterior a la IPO, cayendo por debajo de los 137 dólares. Y bueno, pues tenemos a un SpaceX, la verdad que bastante bajista, por debajo del precio de salida. Y bueno, pues ya veis que ha habido mucho FOMO en cuanto a esta acción, pero vamos a continuar con la tendencia bajista en esta acción, y probablemente, pues bueno, ya veis que hay que tener mucho cuidado de no guiarnos por las acciones o por las criptomonedas o por los activos que tienen todos en el punto de mira, ¿vale? Si todo el mundo está hablando de la acción de SpaceX y todo el mundo está comprando la acción de SpaceX, lo más probable es que caiga. Y al revés, cuando nadie habla de Bitcoin, cuando nadie habla de Ethereum, cuando nadie habla de XRP, es cuando ese precio se dispara, porque nadie quiere comprar, nadie tiene la atención puesta en estos activos, y es cuando las ballenas empiezan a comprar poco a poco y ya empiezan a pampear el precio para que de nuevo el retail vuelva a comprar en máximos históricos. La historia se repite. Por otro lado, recordar que tenemos un grupo de señales VIP donde comparto de forma gratuita todas mis señales, ¿vale? Que podéis actualmente copiar. Además de esto, tenéis acceso a todos mis indicadores, tenéis acceso a una formación de trading completamente gratuita, y todo esto, como digo, simplemente si quieres acceder y ser parte de la comunidad de XZ Traders, solo tienes que irte abajo en la descripción de este vídeo y comentario fijado, ir a esta página web, ¿vale? Que tenéis, como digo, en la descripción de este vídeo, le das acceso VIP gratis y tienes que hablar con la inteligencia artificial de XZ Traders y seguir todos los pasos para poder acceder de forma gratuita, que básicamente es operar con los exchanges que trabajamos dentro de la comunidad de XZ Traders. Sigues todos los pasos y puedes hacer, ¿vale, chicos? Y ya por último, nada, deciros que si te ha gustado el vídeo, pues oye, dale un buen like, que no te cuesta nada, a mí de verdad me ayudas muchísimo. Recuerda suscribirte al canal para no perderte más vídeos como estos, y lo más importante, activar campanita de notificaciones para cuando estemos en directo te llegue una notificación, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, oye, gracias por ver el vídeo y como siempre nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos, gracias. Chao, chao.